Bueno, en este video vamos a ver cómo se utiliza el teorema de Pitágoras. Para dicho teorema necesitamos que haya un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo como el que aquí está dibujado, que tiene un ángulo recto. Que tenga un ángulo recto significa que tenga un ángulo de 90 grados. Son estos que están en forma de L. Las partes de dicho triángulo son las siguientes. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Esto es un cateto y esto es otro cateto. El lado que no es cateto, que está opuesto al ángulo recto y además es el más largo, se llama hipotenusa. Entonces, en todo triángulo rectángulo encontramos esos tres elementos. Un par de catetos y la hipotenusa. Si yo en vez de este triángulo tuviera, por ejemplo, un triángulo de esta manera con el ángulo recto aquí, esto sería cateto, esto sería cateto y esta es la hipotenusa. Los dos lados que forman el ángulo recto son catetos y el lado que no es cateto es hipotenusa. Pitágoras se dio cuenta que si hacía hipotenusa al cuadrado, el valor de la hipotenusa al cuadrado, le daba lo mismo que sumar los cuadrados de ambos catetos. Esta es la fórmula del teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Si les interesa buscar una demostración de por qué vale esto, hay un montón de videos en YouTube y hay un montón de libros que lo demuestran. Acá la idea es mostrar cómo se hacen los ejercicios. Entonces, bueno, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos este triángulo. Si yo observo cuáles son sus partes, esto es un cateto, el cateto 1 vamos a ponerle, esto es un cateto, cateto 2, y este lado, el más largo, es la hipotenusa. Si escribimos la fórmula del teorema de Pitágoras, nos queda que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahora tenemos que reemplazar nuestros datos acá en la fórmula. Donde dice hipotenusa, como no sabemos cuánto vale, vamos a dejar la x y el cuadrado sigue estando. El primer cateto, por ejemplo este que está acá, vale 3 centímetros y en el lugar del otro cateto ponemos el otro valor, que es 4 centímetros. Esto va entre paréntesis porque el cuadrado afecta tanto al número como a los centímetros, lo mismo acá. Empezamos a resolver, hay que despejar x. La x nos queda donde está y cómo está, porque no sabemos cuánto vale. Y acá puedo hacer 3 al cuadrado, que es 9, y centímetros al cuadrado me queda centímetro cuadrado. Hago lo mismo con el 4. 4 al cuadrado es 16 y me queda centímetros cuadrados. Luego estas dos cantidades yo las puedo sumar. 9 más 16 sabemos que es 25. Bueno, lo sumamos. Finalmente, esto es potencia. Para dejar a la x sola lo tendría que pasar al otro lado con su operación contraria. Lo contrario a la potencia es la raíz. Entonces ahora nos queda calcular la raíz de 25. La raíz de 25 es 5. Y también la raíz de centímetro cuadrado, que sería como tachar, me queda el centímetro solito. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo se utiliza el teorema de Pitágoras. Veamos otro ejemplo, donde lo que desconozco no es la hipotenusa, sino que es un cateto. Yo acá tengo mi triángulo, en este caso tenemos el cateto, el otro cateto y la hipotenusa. Si yo escribo la fórmula del teorema de Pitágoras, la misma que usamos antes, me queda de esta manera y vamos a reemplazar con los datos que conocemos. Donde dice hipotenusa voy a poner 10. Donde dice cateto 1 no sé cuánto vale, me va a quedar x. Y donde dice cateto 2 voy a poner 8 centímetros. Y ahora tengo que resolver la ecuación, tengo que encontrar cuánto vale x. Aplico el cuadrado al 10 y a los centímetros, serían 100, 10 por 10, centímetros cuadrados. Acá el x cuadrado lo dejo como está porque no sé cuánto vale. Y el 8 centímetros cuadrados, 8 por 8 es 64, me queda de esta manera. Ahora este 64 que está sumando lo tendría que pasar para el otro lado porque lo que quiero es que la x me quede sola. Si está sumando debería pasar al otro lado con la operación contraria a la suma, que es la resta. Tengo entonces 100 centímetros cuadrados menos 64 centímetros cuadrados, que es 36 centímetros cuadrados. Y para finalizar, para que la x me quede sola, me molesta la potencia. Debo pasarla al otro lado como raíz. Ya no me aparece. La raíz de 36 entonces es 6
6 centímetros, acá no hay nada, y ahí encontré cuánto vale X. X era el cateto que desconocíamos.